presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. En Apocalipsis 19:8 nos dice la palabra de Dios en este día precioso, Santo Padre. Previamente me dirijo ante tu santa presencia. A nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, amado Espíritu Santo, te cedo la palabra esta mañana. Tú dirígelo, amado Espíritu Santo. Da tu mensaje a tu pueblo. Usa mi corazón, mi alma, mi vida, mis labios, para que pueda llegar con eficacia, con excelencia a cada uno de tus hijos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en Apocalipsis 19:8 nos dice, en este precioso y nuevo día soleado, nos dice, 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Reitero, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Eso nos dice en Apocalipsis 19:8. Amados hermanos, en este precioso día lunes vamos a continuar con respecto al poder de la intercesión. El poder de la intercesión habíamos tocado la semana pasada. Había una pregunta que hemos resuelto: ¿por qué la intercesión de un creyente tiene tanto poder? Hemos dicho que porque eran justos, porque eran permanentes, perfectos en el acuerdo entre la naturaleza y sus actos, y mucho más. Vamos a continuar con esto, con la palabra de Dios, que nos dice que las acciones justas, además de reflejar la imagen de Dios, viene a ser el vestido espiritual de un cristiano, para presentarse ante Él. Cada vez que el Señor nos mira, ve cómo está nuestro vestido de justicia. ¿Serán blancas? ¿Estarán sucias? ¿Manchadas? Solo Dios y nosotros sabemos cómo estamos. Y es el poder de la intercesión, es el tema que vamos a continuar. Hay una pregunta concreta. ¿Quién habitará y morará en el lugar santo? ¿Quién vivirá, en el lugar santo? La respuesta es: el que es justo y hace obras de justicia. De justicia, de equilibrar los actos y los hechos. Equilibrar el dinero. Equilibrar nuestra vida. El que es justo y hace obras de justicia. Y para enfatizar esto, vayamos a la palabra de Dios exactamente que nos dice en Salmos 15, de 1 al 5. Quiero decir, de Salmos, en el capítulo 15, y verso 1 al 5, nos dice la palabra 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá en tu tabernáculo? Jehová. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién vivirá en tu monte santo? El que anda en integridad
y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. No hace daño a su prójimo. El que utiliza bien la lengua, tal como dice en Santiago, en el capítulo 3. Los invito a leer siempre el capítulo 3 de Santiago, donde nos habla sobre la lengua. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no hace daño a nadie, ni admite reproche alguno contra su vecino. No podemos hablar mal del vecino, de la vecina, de las amigas, de los amigos. 4. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Honremos a los que aman a Jehová, a los que cumplen la obra de Dios, a los que hacen el bien. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Tenemos que ser cautos. Surge de esto una pregunta. ¿De dónde viene la justicia? ¿De dónde? ¿De dónde proviene esa luz de justicia? Esa luz de paz, de ser justos, equilibrados. Si tratamos de practicar nuestra propia justicia, de acuerdo a nuestras propias normas, de nada nos servirá. Sería normas de la carne. Porque la palabra de Dios le llama a esto obras de inmundicia. La justicia del creyente fue impartida por el Señor Jesucristo, directamente. La justicia del creyente fue dada por un Señor de señores, por un Rey de reyes, que es Jesucristo, directamente Él. Por eso, si tratamos de practicar nuestra propia justicia, una justicia subjetiva, muy personal, muy de carne, que aparentemente podría ser justo, pero tenemos que ceñirnos exactamente a la palabra de Dios. Y tiene que salir de la boca de Jesucristo. Asimismo, surge una nueva pregunta. ¿Cómo vino la justicia al creyente? ¿Cómo vino la justicia al creyente? ¿Cómo provino la justicia al creyente? ¿De dónde retornó? ¿De dónde llegó la justicia al creyente? Cuando creímos por fe. ¿Por fe en quién? En Jesús. Cada vez que oramos en el estudio con cada alma, con cada persona que viene a consultar, en primer lugar, oramos. Aún no crea en Dios, el Espíritu Santo opera para poder orar. Hasta el momento no haya alguna persona que se haya rehusado o no haya querido orar. Han orado. Y generalmente saca su gorrita, si está en gorrita, y se persina católicamente. Pero así se empieza. El que habla también fue católico, pero sin embargo no encontraba la verdad ahí.
tenemos que creer en un Dios vivo, en un santo Dios, en un Cristo poderoso. ¿Cómo vino la justicia al creyente? Cuando creímos por fe, una fe poderosa, enorme, una F, una E, de 5.000 kilómetros cada letra. Fe en Jesús. Para subrayar esto, vayamos a Romanos 5:1, que nos dice la palabra. 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. En muchos pasajes Jesús decía que solamente tu fe ha hecho de que tu paciente o tu pariente quede sano. No era menester que él esté todavía personalmente en el lugar. Solamente su fe ha hecho que se sane. Jesús era poderoso porque oraba. Era poco 5 horas orar. Y nosotros estamos orando siquiera 2 horas, 3 horas. ¿Con qué sacrificio? En los cuadros estadísticos son dramáticos, como ya habíamos dicho en las anteriores prédicas. Por eso Romanos 5:1 nos dice: justificados, pues por la fe tenemos paz. Si no tuviéramos fe, no vendría la paz, el amor, la concordia, la alegría, el gozo. Vivir gozosos, llenos de vida. Amanecer, abrir la ventana o salir afuera al techo, no sé, y ver el panorama, el espacio, los vientos, el aire. Qué precioso panorama nos da Dios. Nos da la oportunidad de vivir un día más. Levantar la mirada hacia los cielos, el panorama tan hermoso, día soleado, gozosos en vida. Abrazarnos, gozarnos entre nosotros, disfrutarnos, porque en cualquier momento, y lo digo siempre así, porque así es la vida, en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Lo digo siempre, tal vez ustedes me digan por qué redunda en esa frase. Lo digo porque no me dejan, todavía muchas veces no me dejo entender. Lo redundo para que llegue a lo más profundo del corazón. A veces la redundancia, muchas veces cuando el padre o la madre llama la atención a sus hijos. Hijito, ya no hagas esto, está mal. Lo bueno es esto. Y el hijo responde y dice: madre, papá, ya me cansaron, ya repite la misma palabra siempre, ya me cansé. Y los padres responden: precisamente porque no entiendes. Es que te repito, porque no entiendes. Escuchas, pero no entiendes. Te digo que haga lo bueno, y no entiendes. Y tengo que repetirte. Si entendieras, ya no te dijera ya más. Estarías en el camino correcto. Por eso es importante. La voz de los padres es la voz de Dios. Y a veces los infringimos. A veces los conculcamos. Los pisoteamos. Sin entender que la palabra de Dios está en él. O en ellos. Tú, joven, no te creas al sabiondo. Una persona, por más que sea analfabeta y letrada, no sepa leer ni escribir, pero tiene la universidad de la vida, que son 10 años, 20 años, 100 años, 80 años, 70 años. Cada minuto que pasa se gana experiencias. Es la universidad de la vida. Tenemos que entender, escuchar a los mayores.
su experiencia. Muchas veces pueden decirse muchos adjetivos calificativos despectivos, como decir: estás anticuado, eres anticuado. En tus épocas, tal vez. Precisamente esas épocas reflejan la experiencia de la vida, de ser cautos, inteligentes, sabios. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios tal como dice en Romanos 1:5. Ahora, por otro lado, cuando recibimos justificación por su gracia, para esto, acompáñeme a Efesios 2:8, que nos dice la palabra sobre la gracia. 8. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Con fe lograremos la salvación. Fe en lograr un trabajo, fe en vivir en paz, fe en amarnos unos a otros, fe en interceder por otros, no solamente por nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestras amas, nuestros padres y hermanos, no. También hay que interceder por el presidente de la República. Hay que interceder por los congresistas. Hay que interceder por la Policía Nacional. Hay que interceder por el Poder Judicial. Hay que interceder por el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Hay que interceder por los congresistas. Hay que interceder por un enfermo que está en el penal. Muchas veces en el penal se contagian. Se prestan la cuchara y el prestamista, el que presta la cuchara, está enfermo con la TBC. Y el otro ve que la cuchara está limpia aparentemente y toma los alimentos con esa cuchara y se contagia con la TBC. No podemos olvidarnos de aquellos que están en el hospital, en el penal. Tenemos que socorrerlos. Muchas veces solamente está la madre. Obviamente el padre está siempre al lado de nosotros. Las únicas personas que van al penal o al hospital, si algo pasa, es la madre. Y algunos parientes, hermanos, hijos van, pero son como la flor de un día. Se marchita en el acto y ya no van. La única que persevera después de Dios es la madre. Ese corazón tan dulce y bondadoso que tiene la madre, que ya se acerca el Día de la Madre, el mes de mayo. Porque también quiero recordar al respecto, ayer estaba pensando se hablaba mucho de la Semana Santa. Que la Semana Santa por aquí, la Semana Santa por allá. Semana Santa. No solamente debe ser una Semana Santa, sino el Año Santo. Debemos perseverar con la obra de Dios todos los días del año. Los 365 días deben ser santos, no una semana. Una flor de una semana y se marchita en el acto. Y sigue en el mundo. Sigue en el pecado. Tierra de pecadores. Raza de víboras, decía el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como dice en Efesios 2:8. Me agradó tanto maravillosamente la semana pasada. El Señor me ha encomendado visitar a todas las iglesias del cono oeste. Después pasaré al cono norte, este, oeste.
Estoy visitando cada iglesia. No como se dice, tal vez como un cabrito que anda de iglesia en iglesia, no. Si no voy en calidad de visita. No permanecer en ella. Porque la obra de Dios que me encomendó es la iglesia apostólica intercontinental León de Judá, que está en proceso de construcción, que daremos a conocer en su momento la dirección exacta. Por eso me agradó tanto. Visité una iglesia en Horacio Ceballos. Vi a unos jóvenes que dirigían. Uno tocaba su guitarra eléctrica, el otro hermano tocaba el órgano y cantaba, alababa a Dios, preciosas alabanzas. Y el Espíritu Santo me dio la oportunidad al final de la prédica, me dio la oportunidad, a pesar de que tal vez no estaban los pastores principales, el Espíritu Santo me dio la oportunidad de salir adelante y hablarles a los hermanos por un espacio de 10 minutos. Tuve la oportunidad de decirles a los hermanos, felicitarlos por las cosas que hacen ahí en la obra, por la forma como adoran al Padre Celestial, por el orden, la disciplina. Yo me gozaba realmente. Entonces, somos en realidad justos porque Dios está con nosotros. Por medio de su gracia, su favor inmerecido, nos justificó, nos limpió, nos lavó y nos hizo su propia justicia. Las obras de justicia que se hacen sin antes haber sido justificado o justificados son un trapo de inmundicia entre los ojos de Dios. Antes de pasar al intermedio, quiero enfatizar lo siguiente. Somos justos porque Dios, por medio de su gracia, si no hubiera gracia de Dios, la gracia de Dios, no seríamos justos. Su favor inmerecido nos justificó, nos limpió, nos lavó y nos hizo su propia justicia. Las obras de justicia que se hacen sin antes haber sido justificado son un trapo sucio de inmundicia antes de los ojos de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos al pie, colocando siempre, anotando las partes importantes que impactan en la palabra de Dios. Palabras impactantes, palabras que Dios nos da la bendición. Alabado sea tu nombre. Vamos a pasar a un intermedio para poder escuchar un precioso mensaje de Dios. Y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso
vencer. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso eres, Señor, al que está en el trono. Vayamos a Lucas 18, 9, 14, que nos dice. En Lucas, en el capítulo 18, versos 9 al 14, nos dice la palabra. 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Esta parábola. 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. 13. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. 14. Os digo que este descendió a la casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso dice en Lucas 18, el capítulo, en los versos 9 al 14. Pero vamos a reiterarlo a efecto de que llegue con mayor eficacia este versículo, estos versos. Lucas 18, 9 y 14. 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, como los otros hombres injustos, como los otros hombres adúlteros, como los otros hombres, ni aún como este publicano. 12.
Ayuno 2 veces a la semana. Diezmo de todo lo que gano. 13. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso dice la palabra de Dios en Lucas 18, 9, 14. Hay muchas personas que son justas en posición, pero todavía no caminan en justicia. Son justos, pero todavía no han puesto por obra la justicia. Son justos en la teoría, no en la praxis. Bueno, surge además otra pregunta. ¿Cómo se camina en justicia? ¿Cómo podemos caminar en justicia? En una genuina justicia, verdadera y sincera. La respuesta es: por medio de la gracia. Pero por medio de la gracia de Dios. Esta nos da el poder y la habilidad para vivir una vida recta, para vivir una vida justa, para vivir una vida limpia, para vivir una vida santa. Si dependemos de su gracia, podemos vivir en un estado permanente de rectitud y temor de Dios. Si dependemos de su gracia, podemos vivir en un estado permanente de rectitud, en un estado permanente de temor de Dios. Tenemos que ser temerosos de Dios, respetuosos, honestos, sinceros. Debemos amar y no odiar. No odiar, porque el odio es del diablo. Podemos llegar a odiar el mal todo el tiempo. Y debemos odiar el mal, porque el mal viene del enemigo. El fornicario es su mal. El adúltero es su mal. El ser ladrón es su mal. El asaltante, el homicida. A ti, joven, que me estás escuchando, te digo con el amor de Dios, con el amor genuino de un Padre celestial, ya no estés en ese mundo inmundo, encarcelado en ser un ladrón, encarcelado estar en la prostitución, encarcelado en la amargura. Recibe a Jesús en tu corazón y serás salvo. Libérate de esa cárcel del sufrimiento, de la pena, del odio, de la venganza. Eso amarga tu sangre. Y esa sangre amargada, contaminada, se irriga sobre todo tu cuerpo, internamente, porque cada vena está irrigando la sangre por todo el sistema orgánico. Y si está amargada, contaminada, llena de hiel, de veneno, se envenena tu cuerpo y es propenso a enfermarte fácilmente. Perdona, ama, no odies. Y amar lo que Dios ama todo el tiempo y odiar lo que Dios odia. Depender de la gracia de Dios nos ayudará a ser su imagen
aquí en la tierra. La imagen significa ser como Cristo, imitarlo en su amor, imitarlo en las sanidades, que el Señor nos use para poder usar las palabras adecuadas, las palabras santas, para poder dar esperanza, amor. La gracia de Dios nos da la habilidad para obrar en justicia y produce en nosotros hambre y sed de vivir correctamente. Por eso en Mateo 5:6 nos dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice la palabra de Dios en Mateo 5:6. Cada creyente ha sido justificado por la fe de Jesús. Y la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para vivir correctamente. Entonces, conectemos esto con la oración de intercesión. Estemos intercediendo. Jesús es el ejemplo de intercesor. Él entregó su vida por salvarnos del pecado inmundo y asqueroso. Que por la gracia de Dios, por la misericordia de Cristo, estamos salvos. Y somos salvos. Entonces, conectemos esto con la oración. Una oración permanente de interceder por una madre soltera que a veces están llevando a sus hijos abandonada moralmente, económicamente. Muchos varones insensibles dejan abandonados sus hijos. Tenemos que interceder por las viudas, interceder por los ancianos olvidados. Los hijos ya son profesionales o comerciantes, se olvidan de los ancianos padres. Entonces conectemos esto con la oración de intercesión. Cada vez que veamos a una persona enferma cruzar por las calles, acerquémonos a darle palabras de aliento. Si hay alimento, si hay ropa, si hay algo, darle también, demostrarle su amor, no solo con la palabra, sino también con la demostración de un objeto o de los alimentos. Como dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas, orad unos por otros. Seamos en oración eficaz. La justicia nos acerca a Dios. Por eso Jesús murió, para justificarnos delante del Padre. Y reitero una vez más, la Semana Santa no sea Semana Santa, sino sea Año Santo. Cada minuto, cada segundo, cada día, en estos días o minutos que pasan o vienen, tenemos que estar en la obra de Dios, amando a Dios, glorificando a Dios, haciendo la obra de Dios. Controlar nuestra lengua es el elemento más, a veces indomable, indómito, y a veces ofende, y es usado por Satanás. Y tenemos que ser cubiertos por la sangre de Cristo. La justicia nos acerca a Dios. Por eso Jesús murió para justificarnos
delante del Padre. Con esas preciosas palabras en que decía Jesús: Padre, que ninguno que había sido crucificado había dicho palabras tan hermosas. Pues los romanos se habían acostumbrado a crucificar a miles públicamente para gobernar, amedrentar, pisotear los derechos humanos. Los crucificaban. Se habían crucificado miles de personas. Pero Jesús, en plena agonía, que ninguno de los crucificados había dicho algo extraordinario: Padre, 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 perdónales porque no saben lo que hacen. Palabras tan extraordinarias que precisamente con esta frase se inicia el Nuevo Testamento. Empieza el Nuevo Testamento. La justicia nos acerca a Dios. Por eso Jesús murió, para justificarnos delante del Padre. Veamos en la Biblia qué sucede entre Dios y los justos. 1. La comunión íntima. La comunión íntima es con los justos. Es decir, los amigos íntimos de Dios son los justos. Son los que íntimamente están ligados a Dios. Pero dicho sea de paso, Jesús vino por los injustos para predicar su palabra. Dios hecho hombre, como dice en Proverbios 3:32, nos dice la palabra: porque Jehová abomina al perverso, odia al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Seamos justos, seamos justos y seamos justos. En segundo lugar, Dios camina con los justos. Dios camina con los justos. Es bendecido, tal como dice en Génesis 6:9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios, como dice en Génesis 6:9. En tercer lugar, Dios vive con los justos. La morada permanente de Dios es el corazón de los justos. Dios vive con los justos. La morada permanente de Dios es el corazón de los justos. En el corazón de los justos vive permanentemente, mora el Dios Todopoderoso. En el corazón de los injustos está el enemigo. Mora ahí, haciendo daño, haciendo el mal. Vayamos a Salmos 15, 1 y 2, ¿qué nos dice la palabra? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Repito, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 2. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que habla verdad es sincero, honesto, consigo mismo y con los demás. En cuarto lugar, Dios al justo y lo libera. Para terminar esta preciosa mañana, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El justo tiene aflicciones,
pero de todas ellas lo librará Jehová. Porque Dios, Jehová de los ejércitos, lo libera. Como dice en Salmos 34:19. El justo vive correctamente en esta tierra. Y el vivir una vida recta, correcta, el caminar en el temor de Dios todo el tiempo, le garantiza que el oído de Dios estará presto para oír su intercesión. Pues Él oye a los que le temen. Un excelente ejemplo de esto es Jesús, las preciosas 5 letras, Jesús. Poderoso Padre, gracias por esta oportunidad de estar en radio un día más. Perdone. Estamos aquí al pie tuyo, Santo Padre. Te doy gracias por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por la gracia de haberme dado una familia, por la gracia de darme un estudio jurídico y otro estudio jurídico también en Horacio Ceballos, al costado del Poder Judicial. Te agradezco por todas tus bondades, Padre Santo. Te doy gracias porque tienes a mi madre, que los próximos días invitaré a mi madre de 82 años. Ella quiere también salir por el aire. Será invitada la hermana Crescenciano Orihuela Ramos. Te doy gracias por esta bendición, amado Padre. Y amado hermano, haga lo bueno. No escuches al hermano Benjamín, sino al Espíritu Santo. Por la gracia de Dios estoy en radio, porque Él lo permite, y quiero llegar a tu corazón, escribir con un lapicero hermoso de Cristo en tu corazón, que busca la paz, el amor, perdona, porque Dios es amor, Dios es santo, misericordioso. Que Dios me lo bendiga. Será este día de mañana, si Dios lo permite. Y ver brillar al sol en su cenit mi corazón en toda esta canción. Cuán grande es Él.